La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores, de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Les habla Carlos Vélez. En la grabación está con nosotros Alexis Ramírez. Nuestro invitado, Luis Albeiro Correa Rojas, egresado de la Fundación Universitaria Bellas Artes, docente en la institución, donde estudió música. Piano es el instrumento que estudió Luis Albeiro Correa Rojas en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Luis Albeiro Correa nos trae hoy un tema bien interesante: música en tiempos de guerra. Vamos a hablar sobre y presentar, de hecho, varios ejemplos de composiciones de música realizada como para la guerra, o que ha cumplido una función, digamos, en la guerra, ya sea como medio de comunicación o también porque cumple como una especie de chantaje psicológico para las personas que están en el campo de batalla o que están alrededor de la guerra. Este es el tema de hoy en Voces de Color y Música. El cine es quizás el vehículo, la forma más fácil en la que nosotros nos hemos acercado a poder relacionar la música con la guerra. La música en las películas, en el cine, es bastante importante, y normalmente cuando la película tiene que ver o nos está mostrando alguna batalla, siempre la música le da un énfasis o presenta una forma de entender precisamente esa batalla. Pero más allá de lo que hoy nos puede mostrar el cine, que muchas de las obras que allí se presentan pues son composiciones hechas precisamente para la película, hay desde hace mucho tiempo música que se ha creado para la guerra. Y esa es la inquietud que en un principio me planteó Luis Albeiro Correa Rojas para hablar con los oyentes del programa radial Voces de Color y Música. Música en tiempos de guerra. Bienvenido, Luis Albeiro, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Como le decía a los oyentes, pues es un tema del que hemos conversado en varias ocasiones, y el principio de todo, Luis Albeiro Correa Rojas, es el músico en sí. Digamos, usted quiere que la introducción a este tema la hagamos específicamente desde la creación, desde la creatividad, desde la inspiración, de lo que lleva a un músico a componer. Sí, indudablemente el artista reacciona a su entorno de diversas maneras, y de ahí también podemos entender que los entornos pueden ser variables, pueden ser unos entornos apacibles, cómodos, conflictivos, pero necesariamente el artista debe reaccionar a ellos. Es importante aclarar también que no solamente es una música escrita para la guerra, sino en reacción a la guerra, una posición crítica a la guerra, o una forma de celebrar la victoria de una guerra o de lamentar una derrota también puede ser. Entonces puede ser vista desde muchos ángulos,
pero básicamente es la posición o la reacción o el punto de vista de un artista sobre la guerra, en este caso de un músico. También Luis Albeiro en un momento dado lo que se denominan como los nacionalismos que son tan o se pueden clasificar en un periodo de la historia de la música, hacen parte también de, digamos, de esos motivos de inspiración. Claro que sí, pues sin ir muy lejos, tenemos el tema de los himnos nacionales, o sea, yo diría que la gran mayoría, por no decir todos los himnos nacionales, son músicas bélicas que hacen alusión a batallas ganadas, al honor de la patria, a celebrar los soldados que regresan, y ahí está el nacionalismo presente también en este contexto. Bueno, la música siempre la hemos conocido como una disciplina artística que busca despertar emociones en el oyente, y eso también es muy importante a la hora de pensar en esas personas que han hecho sus creaciones para este tema relacionado con la guerra. Bueno, aclarando lo que nos decía Luis Albeiro Correa, que no simplemente es el llamado a la batalla, sino que hay muchos aspectos para tener en cuenta. Sí, y es muy bonito lo que mencionas, Carlos, sobre despertar emociones, no solo del músico, generalizamos un poco, sino del artista en general. También entendiendo que el arte podría verse como una forma de comunicar, de expresar, y en ese sentido ya se han derribado pues algunos paradigmas de que ese mensaje, esa comunicación tiene que ser bella. Si lo que está sintiendo el artista, si lo que está viviendo el artista no es bello, no es posible que el mensaje sea bello como tal. Hay ejemplos en lo pictórico impactantes, en lo personal, reconociendo obviamente que no es mi campo, que es un campo que desconozco, pero desde el punto de vista de un aficionado en ese tema, yo reconozco que me impacta muchísimo una obra como el Guernica de Picasso, y es una reacción a la guerra desde lo pictórico, y en música tenemos Guernicas, por decirlo de alguna manera, igualmente impactantes. Lo invito, Luis Albeiro, a que a medida que vamos conversando, vamos presentando esos ejemplos musicales que usted ha traído para que los oyentes identifiquen inclusive algunas obras que quizás las hayan escuchado antes y que ahora las van a identificar como en esa relación con la guerra. Bueno, sí, lo primero es que seguramente se van a quedar cantidades de ejemplos por mencionar, es solamente un pequeño muestrario de algunas composiciones. Traté de empezar con épocas un poco antiguas, pero aunque evidentemente estaba presente la música, ya hablando de compositores como tal, era difícil que tomaran una posición de rebeldía o de rechazo a hechos bélicos, ya que normalmente estos conflictos eran liderados por jefes de Estado, jerarcas, que a la larga eran los que contrataban a los compositores. Entonces era muy complejo que encontrar un compositor que reaccionara en rechazo a la guerra. Entonces, en estas composiciones antiguas con relación a la guerra, normalmente se van a encontrar música para motivar a los soldados o para celebrar victorias, no para reaccionar en sí ante los horrores de la guerra. Tenemos un ejemplo muy bello que es del compositor Juan de Encina. Al terminar la expulsión de los moros en la península ibérica por los reyes católicos, Juan de la Encina hace la composición que es De ti desconsolado, donde hace alusión a la batalla, a la retoma de la península ibérica, y la composición como tal se la dedica a Boabdil el Chico, que fue el último sultán del reino de Granada.
Luis Albeiro, esta obra de Juan de Encina, que es de ti, desconsolado, la letra, ¿qué dice más o menos? Sí, es un español antiguo, hace alusión, como les comentaba, a la victoria que habían tenido los reyes católicos retomando la región musulmana de la península ibérica, y se hace invitación al último sultán a que se convierta al catolicismo, con unos textos muy bellos, un fragmento donde dice: reniega ya de Mahoma y de su secta malvada, que vivir en tal locura es una burla burlada. Tórnate buen rey a nuestra ley consagrada, porque si perdiste el reino, tengas el alma cobrada. Es muy, muy, muy bonito. Y un llamado a la conversión del sultán. Sí, y obviamente en un contexto de guerra, pues que es lo que nos cita hoy acá, pero desde un punto de vista muy particular, un pueblo victorioso con una posición medianamente reconciliadora o pacifista ante el derrotado. Luis Albeiro Correa Rojas, los instrumentos utilizados pues dependen de la obra también, de la creación del músico, del compositor, pero digamos que, y volviendo a referirme al tema del cine, muchas veces se tiene como, sobre todo para el llamado a la batalla, los tambores, el uso de la percusión, como de este tipo de instrumentos. Existe entonces como cierta simbología también en el uso de ciertos instrumentos para la guerra. Sí, pues originalmente se escogen un grupo de instrumentos principalmente por su resonancia y su potencia para que sean fácilmente escuchados por las tropas. Ahí tenemos instrumentos de percusión y algunos instrumentos de viento, principalmente las trompetas o cornetas. Esto permitió que posteriormente algunos de esos instrumentos que pasaran a usarse en otros contextos tuvieran en el imaginario una relación o una asociación con lo bélico, que no siempre va a ser así. Mencionaba también al comienzo del programa Luis Albeiro Correa que la función de la música en la guerra se puede dividir como en dos partes. ¿Cuáles serían? Bueno, puede ser como un medio para animar o motivar a las tropas que van al campo de batalla. También puede ser visto al finalizar la guerra como una forma de celebrar victorias y recibir a los héroes que llegan a casa, o consolar también a las víctimas. En épocas más recientes ya finalmente encontramos reacciones en contra del horror de la guerra, donde ya no se plantea quién ganó, quién perdió de los bandos, sino que en realidad se asume que en general ambos perdieron por el derramamiento de sangre, por los muertos, por los niños que quedan huérfanos, por las familias que se destruyen. ¿Se puede rastrear estas obras más o menos desde qué época? Como te comentaba ahora, Carlos, en general las que son reaccionarias ante la guerra las podríamos encontrar muy finalizado el romanticismo hacia acá. De hecho, en el romanticismo ya empiezan a aparecer, por la libertad de espíritu del compositor romántico, algunas posiciones un poco independientes, pero en general ha estado presente desde que ha habido música y desde que ha habido guerra. O sea, son siglos y siglos donde desde simples tambores, desde simples marchas que acompañan a las tropas a los campos de batalla, entonces se puede rastrear casi en toda la historia de la humanidad. En cuanto a instrumentos, pues pueden ser todos, decíamos ahora, dependiendo de la composición, pero la historia habla de unos que fueron prohibidos inclusive por el Imperio Inglés por allá en 1746. Sí, porque eran unos instrumentos que eran utilizados por los escoceses en sus tropas y fueron derrotados. Entonces esos instrumentos se asociaron al pueblo que los había derrotado, que los había subyugado. Entonces quedan como malditos, por decirlo de alguna manera, y se prohíben, pero son asociaciones que se hacen, es algo muy psicológico, como pasa en alguno de los ejemplos pues, que tenemos, como pasa con Wagner y los judíos, que desafortunadamente se hizo una relación muy malvada que lastima bastante al pueblo judío.
Continuando con los ejemplos musicales que nos ha traído Luis Albeiro Correa, está la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sí, pues hay muy pocas cosas nuevas que decir sobre una de las obras más importantes en la historia de la música. En el contexto que la traemos hoy es en un contexto de guerra donde curiosamente los aliados utilizaron la Sinfonía 5 de Beethoven como un símbolo de victoria. Es curioso, digo yo, porque la victoria era en contra de los alemanes y la obra es de uno de los íconos de la cultura alemana. La obra empieza con tres notas en sol y una nota en mi bemol un poco más larga que las primeras tres notas. Esto se asume como tres puntos y una línea que en el código Morse representa la V de victoria. Pues Albeiro, esta obra que estamos escuchando, la Quinta Sinfonía de Beethoven, pues las notas que estamos escuchando, lo que buscaban era de alguna manera llegarle a esos aliados, o sea, era para que estuvieran en contra de los alemanes. Sí, por eso te digo que es curioso por el hecho de que es una música de Beethoven. No sé si había una mala intención de por medio, una especie de va a sonar extraño, una especie de posguerra psicológica, porque se celebra la victoria sobre los alemanes con un símbolo alemán, como era Beethoven. Bueno, en algunos libros se ha descrito la música de Luis Albeiro Correa como un eficaz medio de comunicación entre comandantes y sus soldados. Claro que sí. Por lo mismo que hemos mencionado del poder psicológico que tiene la música, entonces es una forma, digamos, de manipular la mente humana independientemente del fin que se persiga. Entonces la guerra y la parte militar no podría estar al margen de esta situación. Desafortunadamente sí se ha usado con unos fines un poco oscuros para estimular soldados hacia la guerra. Inclusive en algunas películas, tal vez recuerdo La Lista de Schindler, por ejemplo, la música es muy importante y sirve como estímulo para que, en algunos casos, como calmar la persona, pero como tranquilizarla, pero en otros casos como que la lleva a asesinar más. Sí, y en el cine encontramos también cantidad de ejemplos. De hecho, es muy curioso que aunque mucha de la gente no consume cierto tipo de música en su día a día, en el cine inconscientemente puede ser, consumen mucha de la música que en otros contextos sería impensable que esa gente se acercara a escucharla. Ahí encontramos ejemplos de cómo una música puede generar estados mentales, estados psicológicos, independientemente del objetivo que se tenga. Es muy interesante esto que acaba de decir Luis Albeiro Correa. Normalmente se dice que cada vez son menos los oyentes de lo que denominamos como música clásica. Y sin embargo, si uno mira las grandes producciones de cine, La Guerra de las Galaxias podría ser un ejemplo. Toda la música que tiene una película o una
serie de películas como La Guerra de las Galaxias, que la identifica, una música que la ha identificado a lo largo del tiempo, es una música clásica y sin embargo las personas, digamos, la escuchan y diría uno, sin esa música la película no sería lo mismo. Claro que sí. En el cine la gente está escuchando muchas veces incluso vanguardia, y en el cine encontramos en ese momento grandes compositores trabajando. La lista es extensa, y grandes genios, no solo de la composición sino de la orquestación, que trabajan en el cine. Otra característica de la música en la guerra era que era una manera de dar una orden y que fuera percibida por el soldado, por ejemplo, de una manera más clara, o sea, que lo entendiera antes que una orden hablada. Claro, sí, se podía hacer como una especie de código donde en el ruido, en el alboroto de un marchar de tropas o ya propiamente de un combate, la dificultad de comunicación podría ser una cosa contundente. El definir unos códigos o unos sonidos o ritmos para comunicarse podría ser incluso de una importancia vital para las tropas. Otro ejemplo musical que nos trae Luis Alberto Correa Rojas es una sinfonía de Chostakovich. Sí, la Sinfonía 7 de Chostakovich, que también se le conoce como la Sinfonía Leningrado. En julio del 41, mientras las fuerzas alemanas bombardeaban y destruían la ciudad, Chostakovich inició la composición de esta obra durante su tiempo libre como bombero del Ejército Rojo. En octubre del mismo año el Kremlin ordenó que Chostakovich fuera trasladado para completar la obra en paz y lejos de una guerra horrorosa en su momento. Escuchamos, aparte de la Sinfonía número 7 de Chostakovich, al que comentaba Luis Alberto Correa, tiene que ver entonces con ese sitio de Leningrado que la historia dice pues duró más de 800 días y que tenía gran significado para Hitler el poder tomarse esa ciudad, porque consideraba él tomarse a Leningrado pues era ya llegar a toda la Unión Soviética, pero de hecho no lo pudo lograr. Bueno, uno de los ejemplos a mi gusto tal vez más conmovedores y que da una perspectiva muy singular sobre la guerra es la de un ciudadano de un pueblo derrotado, pero que se hace a un lado de la guerra y simplemente observa los horrores de la guerra. Estoy hablando del gran compositor Richard Strauss, que ya siendo un anciano, ya con toda una trayectoria como un gran compositor, le toca vivir el final de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de observar destruido el Teatro Nacional de Múnich, recibe un impacto fuertísimo, que él dice que no hay forma de que él se reponga de ese golpe. A él lo impacta muchísimo ver su ciudad, ver su pueblo, ver su cultura en ruinas, destrozado por los bombardeos aliados que ya terminaban la Segunda Guerra Mundial.
Obviamente nosotros estamos desde un lado donde asumimos que los nazis se equivocaron, que de alguna manera se justificaba el bombardeo para terminar la guerra, pero Strauss nos da una perspectiva de un alemán que llora ante la destrucción de su cultura, de su ciudad. Precisamente en el Teatro Nacional de Múnich, ahí se habían estrenado composiciones de Beethoven. En ese mismo teatro, si no estoy mal, el padre de Strauss había sido músico. Entonces él estaba en presencia de un desmoronamiento de lo que significaba la cultura alemana. La composición a la que me refiero se llama Metamorfosis, es una obra para cuerdas en la que él plantea toda la amargura ante esta situación, y hay algo muy bonito en la composición, que él intercala algunas notas de la Sinfonía Heroica de Beethoven, de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Es una obra bastante triste, este ejemplo que nos trae Luis Albeiro Correa de Richard Strauss. Voy a invitar a Luis Albeiro Correa para que hagamos un nuevo programa y podamos presentar los otros ejemplos musicales que él tiene, podamos hablar de música que se ha hecho en otros momentos de la historia, y también escuchemos otros apartes precisamente de esta obra Metamorfosis de Strauss y poder hacer comentarios sobre ella. Muchas gracias, Luis Albeiro, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Lo espero entonces para la próxima semana. Gracias, Carlos, por la invitación. Alexis Ramírez estuvo con nosotros en la grabación de Voces de Color y Música, que les recuerdo lo pueden escuchar también en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.